Este material de apoyo ha sido creado con el fin de dar claridad a las dos últimas características que se deben evaluar en el ejercicio 1, la característica 4 que son las reacciones para obtención de los grupos funcionales y la característica 5 que son las reacciones que sufren los grupos funcionales de estudio. ¿Cuáles son los grupos funcionales de estudio? Los alcanos, alquenos, alquinos, halogenuros de alquilo y cicloalcanos. Teniendo en cuenta que usted debe escoger una característica a responder diferente para los 5 grupos funcionales que se están evaluando, voy a colocar como ejemplo el estudio del primer grupo funcional, que son los alcanos, y solamente me voy a enfocar en la característica 4 o 5. La característica 4 es métodos de obtención. ¿De qué? Del grupo funcional que yo escogí. En este caso yo estoy colocando como ejemplo los alcanos. Entonces yo estoy diciendo que de forma general, para que la respuesta esté correcta, yo debo proponer una reacción química. Y una reacción química, debo recordar, es como esta que yo estoy señalando aquí en este momento. Y esta reacción química debo también tener presente que todo lo que está antes de la flecha se denomina reactivos y lo que está después de la flecha son productos. Por lo tanto, si yo estoy estudiando reacciones de obtención donde se generan, donde se producen los alcanos, porque es el grupo funcional que yo estoy estudiando, pero así igual es general para todos los 5, el grupo funcional de estudio debe aparecer es en el lado de los productos, porque es lo que se produce. La característica 4 dice cómo se producen, cómo se generan, es decir, cómo ocurre una reacción química y resulta en el grupo funcional del que yo estoy interesada. Entonces, eso es lo primero que tengan presente. Como el ejercicio propone que usted indique una reacción química, cerciórese que en esa reacción química el producto o los productos, es decir, lo que está después de la flecha, contenga el grupo funcional que usted escogió. Aquí yo les estoy mostrando lo que yo espero que ustedes coloquen en la tabla número 1, que es una breve teoría y un ejemplo con una reacción química. Entonces, si yo estoy estudiando los métodos de obtención o por los que se generan los alcanos, eso se llaman reacciones de hidrogenación de alquenos, donde dice que la hidrogenación es la adición de hidrógenos al doble enlace para formar alcanos. Ya lo explican que yo cuando tengo platino y paladio, que son catalizadores, es decir, que me aceleran la reacción, y esto se utiliza con un alqueno, al cual el alqueno es este que yo tengo aquí en los reactivos, esto es un alqueno, cuando yo le adiciono hidrógenos y acelero la reacción, es decir, para que ocurra rápido, paladio o platino, que es esto que yo tengo aquí, genero el grupo funcional alcano, que ya se llama butano. Entonces, esto es lo que ustedes deben colocar, una pequeña teoría que indique el nombre de la reacción y cómo ocurre y el ejemplo concreto con la reacción química, teniendo en cuenta que debe estar en los productos, es decir, en lo que está después de la flecha, el grupo funcional que yo escogí. Ahora pasamos a la característica 5, que es la última del ejercicio. La característica dice 5 es las reacciones que sufren el grupo funcional que yo escogí. En este caso sigo utilizando los alcanos. Cuando yo estoy estudiando las reacciones que sufre el grupo funcional de estudio, independiente del que yo escogí, ese grupo funcional ya debe estar en los reactivos en la reacción química, es decir, debe estar antes de la flecha porque es que sufren, es decir, una vez yo ya lo obtengo, lo generé, como fue en la característica, por ejemplo, 4, ahora cuando ya lo tengo generado, ¿qué reacciones químicas yo puedo seguir realizando con él una vez ya lo generé? Entonces, como ya lo tengo generado y es con el que yo voy a trabajar, él va a ser mi reactivo, es decir, mi grupo funcional ya va a ser el reactivo. Como estoy tratando, dándoles con ejemplo a ustedes los alcanos, entonces yo tengo mi alcano, que es este CH4, ya que se llama metano, lo estoy colocando como reactivo
¿Y qué reacción me está ocurriendo? Que cuando yo a un alcano le agrego un halógeno en presencia de luz o ya sea de calor, me genera este compuesto que se llama un halogenuro de alquilo, en este caso, más HCl o ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo sé que la reacción está buena? Porque en mis reactivos debe estar el grupo funcional de estudio. Mi grupo funcional de estudio son los alcanos, entonces el alcano debe estar aquí en el reactivo. De esta forma yo puedo verificar, antes de que ustedes cuelguen los aportes, que está bien realizado porque el grupo funcional de estudio en la característica 5 debe aparecer en los reactivos, es decir, antes de la flecha. Por el contrario, en la característica 4, que son las reacciones que generan o las reacciones de obtención del grupo funcional que yo escogí, el producto que debe estar es el grupo funcional que yo escogí. Es decir, que mire que es al contrario las reacciones. En la 4, mi grupo funcional de estudio debe estar en los productos, después de la flecha. En las 5, que son las que sufren, las reacciones que sufre mi grupo funcional, debe aparecer es como reactivo, es decir, antes de la flecha. Este entonces es un ejemplo puntual con el estudio de los alcanos para la característica 4 y 5 de forma correcta. Y es así como ustedes lo deben realizar de acuerdo a lo que escogieron. Espero les sirva de apoyo este material. Gracias.